¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta segunda sesión del módulo sobre acciones afirmativas. Vamos a retomar donde nos quedamos la semana pasada. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y que tengan hoy las energías renovadas. Vamos a simplemente para recordar que hemos estado viendo y volver a aterrizar donde nos quedamos, permítanme realizar un resumen general de lo que hemos estado aquí señalando. Déjenme compartir mi pantalla. Un momentito. Completa, no. Una pestaña. Está. Listo. Entonces vamos a recordar qué estuvimos haciendo, qué estuvimos exponiendo la semana pasada. Miren, esta imagen nos ayudó a visualizar, ¿no? ¿Qué es la inclusión y qué no es la inclusión, ¿no? Las acciones afirmativas justamente son un mecanismo, digamos, de carácter temporal. Deben ser medidas razonables, objetivas y justificadas, precisamente para lograr una sociedad donde quepamos todas y todos, donde todas las personas puedan ejercer plenamente, en este caso que nos ocupa, sus derechos político-electorales y cualquier derecho humano vinculado con estos derechos político-electorales. Estuvimos analizando, ¿no? Decíamos que una de las cuestiones más complejas en la actualidad tiene que ver con la justificación argumentativa de las acciones afirmativas. Mencionábamos que existe una resistencia importante a implementarlas. Históricamente analizamos, ¿no? Vimos que existe una exclusión histórica y que en ese sentido hay una brecha muy grande entre el ideal, el deber ser, que es el principio categórico de la igualdad, el cual sostiene básicamente en esencia que todas las personas sujetas por las leyes de un Estado tendrían que ser igualmente consideradas para modificar las leyes, opinar sobre las leyes y las políticas públicas. Si no, no estarían gozando realmente de la categoría de ciudadanía, sino de condición de súbditos. Entonces señalamos que, analizando históricamente, ¿no?, quién ha formado parte del demos, hablamos de que históricamente ha habido una exclusión de la mayor parte de la sociedad, ¿no? Hablábamos de que básicamente hay ciertas ideologías que se han considerado hegemónicas en las sociedades occidentales y que han determinado quiénes ocupan los cargos de poder, los puestos de poder político, ¿no? Y analizamos también el caso mexicano, como en nuestro país, si bien hoy en día podemos decir que somos una democracia, que hemos transitado de un régimen de partido hegemónico, en donde mencionábamos este dato central, ¿no? De 1955 a 1965, hemos tenido únicamente 32 curules de oposición, el 6.2%. Esto refleja, de acuerdo con Pablo González Casanova, la nula posibilidad de competencia de los partidos que realmente eran testimoniales en aquella época. Entonces, hablábamos, ¿no?, de la importancia de la reforma de 1977, que incorporó 100 diputaciones de representación proporcional, y después la de 1986, que incorpora otras 100, quedando nuestro sistema electoral mixto en la Cámara de Diputaciones tal como lo conocemos hoy en día. Una de las ideas más provocadoras que yo quería aquí compartirles, en cierto sentido, tiene que ver con esto. ¿Por qué
encomiamos, por qué aplaudimos tanto, hacemos prácticamente una apología de la reforma de 1977 que, de acuerdo a las expertas y expertos, básicamente sentó las bases de la transición democrática en México porque permitió con un mecanismo, ¿no?, de 100 diputaciones de representación proporcional, permitió la pluralidad política partidista en nuestro país. Y entonces, ¿por qué si alabamos tanto esta reforma y defendemos en ese contexto histórico las 200 diputaciones plurinominales en nuestro país? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar las 65 curules que llegaron por acciones afirmativas derivadas del proceso electoral 2021, ¿no? Entonces, vemos que hay una resistencia muy grande en términos generales de la sociedad, pero sobre todo de partidos políticos, de ser más proporcionales, ¿no? Recordemos qué significa el principio de representación proporcional, ¿no? El sistema de mayoría relativa busca que quienes tengan el voto mayoritario tengan ese peso mayoritario en las decisiones de un Congreso o de una legislatura. Pero ¿qué busca la representación proporcional? Que justamente esas 200 diputaciones, por ejemplo, en la Cámara de Diputaciones, sean lo más proporcional posible al porcentaje de votación de la ciudadanía, que sea lo más proporcional a la preferencia partidista. ¿Por qué no podemos también concebir que esas 200 diputaciones, por ejemplo, de representación proporcional, sean lo más proporcionalmente posible a la composición de una sociedad en términos de sus diferentes grupos societales y tomando en cuenta justamente lo que debe de justificar una acción afirmativa, ¿no? Que la acción afirmativa justamente sirve para compensar históricas desigualdades, históricas asimetrías, porque como lo hemos analizado desde el viernes, ¿no? Han sido unas cuantas personas quienes han tomado las decisiones históricamente, no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Entonces, la sesión pasada no hablamos de un tema que también resulta fundamental tener en cuenta con las acciones afirmativas y que tiene que ver con la reforma constitucional, bueno, la iniciativa de reforma constitucional que se estaba promoviendo desde Cámara de Diputaciones y que aparentemente tenía, ¿no?, la anuencia de todos los partidos políticos, los líderes parlamentarios, con excepción de Movimiento Ciudadano, pero que gracias a la presión social, ciudadana y de los medios de comunicación, la verdad es que fue algo muy importante la presión en redes sociales, por diferentes medios, agrupaciones sociales, etcétera, diputadas, diputados que se opusieron para que al menos en estos momentos se haya echado atrás esa reforma constitucional que justamente buscaba limitar esta facultad que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación claramente desde 2007 de entrar a conocer presuntas violaciones a los derechos políticos de la militancia de partidos políticos, por un lado, pero también en términos de las acciones afirmativas, de poder determinar en un momento que existe una omisión legislativa para incorporar acciones afirmativas dependiendo de la entidad federativa, dependiendo del contexto, y en ese sentido poder ordenar a los congresos estatales, al Congreso de la Unión, su legislación, ¿no? Entonces, o también a los OPLES, ¿no?, que emitan lineamientos ante las respectivas comisiones legislativas y estando en puerta, pues, por ejemplo, ¿no?, los procesos electorales. Entonces, vamos justamente a continuación, les quiero invitar a otra reflexión sobre
los partidos políticos, justamente recordando la reflexión con la que iniciamos esta sesión, de quienes han formado parte del Demos, ¿no? En una democracia representativa como la nuestra, los cargos de elección popular básicamente se definen a partir del voto de la ciudadanía, pero ¿de dónde vienen esas candidaturas? ¿No? Hoy decimos, ha habido alternancia, se incorporó la pluralidad política en los diferentes cargos de elección popular, pero también necesitamos justamente revisar, y ese es el tema de las acciones afirmativas, quiénes controlan las candidaturas de elección popular. Entonces, es una reflexión también obligada a hablar de los partidos políticos, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Que permanentemente nos vamos a encontrar en la materia electoral con una tensión muy importante en el tema de la democracia interna de los partidos políticos, ¿no? Evidentemente la reforma constitucional que se estaba planteando y que también es importante recordar que en el Plan B, en la reforma aprobada por el Congreso de la Unión, esta reforma de carácter legislativa, que en estos momentos está en stand-by a través de una controversia constitucional que determinó así esta suspensión la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También en esta Plan B se busca en varios rubros, en algunas partes tanto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como en la Ley General de Partidos Políticos, limitar el control de las autoridades electorales en los asuntos internos de los partidos políticos. Entonces, a lo que voy con esto es que no debería de sorprendernos porque esta resistencia a que las autoridades electorales controlen la vida interna de los partidos políticos es histórica y tiene una razón, una explicación teórica, una explicación sociológica. Fíjense ustedes, miren, Flavia Freidenberg tiene un texto que se ha convertido ya en un clásico de la ciencia política, del derecho electoral. En esta obra coordinada por Dieter Nolen sobre derecho electoral de América Latina, fue invitada hace muchísimos años, en la primera edición, justamente a escribir la definición de democracia interna de los partidos políticos. Y si bien ella ha aclarado con los años que esta paradoja que vamos a mencionar ahora puede ser actualizada, puede ser replanteada, porque no es una condena definitiva, lo cierto es que esta paradoja permanentemente tensiona nuestro sistema electoral y cualquier sistema democrático y cualquier sistema de partidos políticos que intenten ser democráticos. Miren, ¿cuál es la paradoja? Hay una relación, básicamente, una relación inversamente proporcional entre el éxito electoral y la democracia interna. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor democracia interna, menor competitividad por parte de los partidos políticos. Mientras más democráticos sean, menos garantizado tendrán su éxito electoral. ¿Por qué ocurre esto? Miren, hay varias razones. Entre otras, evidentemente, no es lo mismo un candidato que tenga popularidad en el electorado que dentro del partido político. Giovanni Sartori habla de las subunidades que conforman los partidos políticos. Entre estas subunidades o fracciones, que realmente Giovanni Sartori nos invita a hablar de fracciones,
como las diferentes subunidades que existen al interior de un partido político, y ojo, no confundir con el término facción, ¿no? Sino más bien como fracciones parlamentarias, así también las fracciones. Déjenme prender la luz porque siento que se está oscureciendo. Un momento. Ya está. Entonces, Giovanni Sartori nos explica eso, ¿no? Que generalmente tendemos, ¿no?, a los reduccionismos. Pensamos que los partidos políticos son masas homogéneas y tratamos de simplificar cómo funcionan, su lógica interna, mucho de ello con teoría de juegos, pero muchas veces también con prejuicios para simplificar. Pero si analizamos cómo funciona un partido político en su interior, vamos a descubrir que hay muchas cuestiones sumamente complejas, sumamente relevantes para el análisis de la democracia interna. En un mismo partido político que puede ser conservador, pensemos en el Partido Acción Nacional, por ejemplo, pueden existir fracciones mucho más conservadoras y mucho más liberales o progresistas dentro del mismo partido político, ¿no? Dentro de un mismo partido político de derecha, ¿no? Digámoslo en otros términos, podemos encontrar fracciones mucho más de derecha y otras mucho más de izquierda. Lo mismo ocurre con Morena, ¿no? Un partido político más identificado hacia la izquierda. Dentro del mismo partido político podemos encontrar fracciones mucho más conservadoras y fracciones mucho más progresistas. Entonces, no es lo mismo, ¿no?, la popularidad de un candidato al interior del partido, con todas las divisiones internas que pueden existir entre las diferentes fracciones, que ante el electorado, ¿no? Morena, por ejemplo, que tiene un método sumamente democrático en algunos casos para elegir a sus candidaturas, como es el sorteo. Aquí se muestra una de la paradoja, ¿no?, de la que hablábamos con Flavia Freidenberg. Sus propios militantes, ¿no?, me han comentado cómo a nivel local, por ejemplo, muchas veces que los candidatos, candidatas sean seleccionados a través de un sorteo, pues muchas veces genera el problema para el partido político de que no son candidaturas competitivas frente a la ciudadanía, porque muchas veces este sorteo no garantiza que tengan ese capital político o social que muchos políticos, políticas tienen a partir del trabajo de años, del liderazgo, del trabajo comunitario, caciquismos locales, lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, esa es una complejidad, una variable más que debemos de agregar al análisis. ¿Qué otra cuestión? También, ¿no? Las elecciones internas, tanto para órganos internos como para cargos de elección popular, pueden generar conflictos muchas veces irreconciliables entre los propios integrantes, precandidatos, precandidatas de un partido político, y esto que genera, pues que sea mal visto por la ciudadanía, ¿no? Y que eso también mina la percepción, las ganas de votar muchas veces por un candidato u otro, porque pues nos damos cuenta, ¿no?, de los conflictos internos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, pensemos en el caso de las llamadas coloquialmente corcholatas, ¿no? Están muy competitivos Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto. Y eso ya está reflejando ciertos conflictos al interior del partido político. Entonces, bueno, esto se puede llevar a extremos inmanejables, ¿no? Y que la ciudadanía justamente puede restarle votos después al partido político, ¿no? Entonces, ¿esto por qué sucede? Al final del día, esto lo explica desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, Robert Michels. Robert Michels era un sociólogo político que se dedicó a estudiar y fue de los primeros en hacerlo a los partidos políticos en su interior.
fue de los primeros en estudiar, por ejemplo, al Partido Socialista Italiano, que imagínense, ¿no? Se vendían los partidos socialistas en el mundo como realmente democráticos, pero cuando Robert Michels se pone a analizar, a entrevistar a la militancia, a analizar sus estructuras, sus burocracias, termina concluyendo que al final del día, tanto los partidos socialistas como los partidos conservadores son igualmente jerárquicos. Y es por eso que Robert Michels nos habla de esta famosa ley de hierro de la oligarquía, que condena básicamente quien habla de organización, habla de oligarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las organizaciones humanas tienden a la pirámide, a la jerarquización, justamente a que las decisiones se tomen por una persona o un grupo reducido de personas. ¿Por qué existe esta tendencia en las organizaciones humanas? Porque es muy sencillo, es más sencillo, más eficaz el ejercicio del poder político cuando las decisiones son tomadas por un grupo pequeño de personas. Tenemos que reconocer que la democracia acarrea muchos problemas logísticos. Tenemos que reconocer que la democracia es compleja, es muy difícil, ¿no? Y justamente uno de los argumentos que generalmente se dan en contra de las acciones afirmativas es este, ¿no? Es que, ¿para qué implementamos acciones afirmativas? Están haciendo muy compleja la democracia. Pues sí, es que realmente la democracia en sí misma es compleja. Si quisiéramos que todo fuera fácil, que todo fuera efectivo, pues mejor tengamos un gobierno tiránico, un gobierno dictatorial, donde no tengamos que idear la manera más adecuada, más eficiente para incluir las voces de toda la sociedad. Entonces, evidentemente, si los partidos políticos tienen que ser competitivos frente a otros partidos políticos, existe esa tendencia de que sus élites, de que las cúpulas partidistas tiendan a decidir entre esos grupos pequeños las decisiones más importantes, más relevantes para ser competitivos. Pero evidentemente, esta tendencia oligarca no es una sentencia, una condena para impedir la democracia interna o los derechos de las militancias, ¿no? Porque cómo se comportaban justamente los partidos políticos antes del control externo de las autoridades jurisdiccionales, antes de la intervención de las autoridades electorales, pues justamente veíamos partidos políticos, estoy pensando en un caso muy emblemático del Partido Verde Ecologista de México, en donde uno de sus militantes impugna una elección interna por ahí del año 2000 y básicamente se le da razón al ciudadano de que las elecciones no cumplían con elementos mínimos de democracia. ¿Por qué? Porque la convocatoria de esas elecciones y los estatutos del Partido Verde Ecologista de México no contemplaban un periodo para que los cargos directivos ocuparan ese cargo. Entonces, eso es importantísimo en cualquier democracia, ¿no? Es una cuestión fundamental de la democracia el hecho de que los cargos sean temporales, ¿no? El presidente de la República en México tiene un mandato de 6 años. Cuando se termina ese periodo, debe dejar el cargo, se hacen elecciones para renovarlo. Si se alargara, ¿no? En una democracia presidencialista, como la nuestra en el contexto mexicano, pensando en los antecedentes de la Revolución Mexicana, porque obviamente la democracia parlamentaria funciona de diferente manera. Pero si no hubiera un periodo constitucional fijo en las democracias presidenciales, en los sistemas presidencialistas, evidentemente eso ya no sería una democracia, ¿verdad? Entonces,
aquí es que a partir de impugnaciones justamente de militantes de partidos políticos y de sentencias emblemáticas que fueron creando una línea jurisprudencial, justamente se fue desarrollando la doctrina, la jurisprudencia que después se llevó a la Ley General de Partidos Políticos para tener elementos de democracia interna mínimos, los elementos mínimos de democracia interna. Entonces, ese ha sido como el equilibrio tan complejo que se ha ido buscando a través de los años, es decir, que a pesar de esta tendencia a la oligarquía, ¿no?, de la cual nos habla Robert Michels, a pesar de esta paradoja de que les hablaba, ¿no?, de Flavia Freidenberg, de a menor democracia interna, mayor éxito electoral, el equilibrio justamente se ha logrado, cierto equilibrio, porque evidentemente todavía existen muchas irregularidades, injusticias al interior, obviamente, de los partidos políticos, pero se ha logrado justamente, al menos, un sistema de control que permita garantizar elementos de democracia mínima, al menos a nivel de la normativa interna de los partidos políticos y a partir de un sistema de medios de impugnación en la materia, ¿no? Que también hay que recordar un principio fundamental que es el principio de la mínima intervención. La idea es que las autoridades electorales intervengan lo menos posible en la vida interna de los partidos políticos, porque recordemos que están en tensión estos dos principios. Por un lado, el hecho de que tienen el principio de autoorganización, el derecho de autorregularse, pero al mismo tiempo son entidades de interés público. Y entonces, al ser entidades de interés público, reciben financiamiento público y en ese sentido se vuelven sujetos de revisión, de escrutinio y rendición de cuentas. Entonces, es una tensión permanente y que gracias justamente al sistema de medios de impugnación y a este principio de intervención mínima, pues la idea es que sean los propios militantes quienes en un inicio activen los mecanismos de defensa que existen al interior de los partidos políticos y una vez agotada esas instancias partidistas acudan ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales electorales. Y bueno, justamente esa lógica, que no es la ideal, porque lo ideal sería que los partidos políticos funcionaran democráticamente, pero ante esa falta de idealidad y ante esta tendencia a la oligarquía de los partidos políticos, pues es que ha sido sumamente importante para la democracia de este país y la democracia de los partidos políticos estas sentencias, estas impugnaciones, ¿no? Porque han sido a partir de esas impugnaciones que justamente se activaron en 2021 pues las acciones afirmativas a nivel federal, ¿no? Ahorita analizamos eso, pero antes permítanme analizar justamente esta sentencia, que es una sentencia que me gusta poner mucho de ejemplo, es la sub-JDC 20 de 2018. ¿Qué pasó en este caso? Fíjense que una militante del Partido Revolucionario, de la Revolución Democrática, perdón, el PRD, impugnó la elección de la presidencia nacional del partido y la secretaría general. En esa elección, llevada a cabo en 2018 por el partido político, se eligió a un hombre para ambos cargos. Lo que argumentaba la militante del PRD, vean cómo es una militante del propio partido político, ¿no?, quien evidentemente tiene el interés jurídico y la legitimación para promover este medio de impugnación, porque le afecta, ¿no?, al ejercicio pleno de sus derechos. Recordemos que las mexicanas, los mexicanos tienen derecho a integrar
los órganos de representación política en condiciones de paridad, ¿no? Es un derecho humano, un derecho político. Y también recordemos que los derechos de la militancia, como cualquier otro derecho político y como cualquier otro derecho humano, están a la par, ¿no? Incluso esto en términos del derecho internacional de los derechos humanos. En fin, entonces esta mujer militante del PRD impugna esta elección interna del partido político, argumentando que no se está cumpliendo con el principio de paridad. El PRD estaba contraargumentando que al ser cargos unipersonales no podían ser integrados de manera paritaria, no aplicaba ese concepto en cargos unipersonales. Entonces, ¿qué dijo aquí Sala Superior? Se le dio la razón a la ciudadana, dado que la paridad debe ser interpretada de la manera más favorecedora a los derechos humanos, a los derechos políticos de las mujeres, y porque también, ¿no? No hay una justificación para excluir de cargos unipersonales el principio de paridad. Te escuchamos, Jaime. Para repasar, cuando estamos hablando de puestos unipersonales, estamos hablando de una paridad horizontal, y cuando estamos hablando de puestos, bueno, que sean más, que ya no sean unipersonales, es una paridad vertical. Nada más tengo esa duda. ¿Es cuánto? Muy buena pregunta. No sé, déjame pensar, no sé qué aplicaría aquí, si paridad vertical o horizontal. Bueno, si pensamos que es una jerarquía, ¿no? Que el presidente del partido está por debajo, ¿no? Del secretario ejecutivo, podemos hablar de una paridad vertical, ¿no? Pero no necesariamente aplican esos conceptos, por ejemplo, al número de cargos o al tipo de cargos, ¿no? Vamos a analizar, por ejemplo, cómo aplica la paridad vertical y horizontal en los municipios, a nivel municipal, ¿no? Para poner un ejemplo más claro, más explicativo. En los municipios, ¿qué significa la paridad vertical? Que exista 50% de mujeres y 50% de hombres en todos los cargos, en toda la lista del municipio, incluido al presidente municipal, al síndico y a todas las regidurías, ¿no? Que están hacia abajo, digamos. Aunque teóricamente no tendría que haber una relación tan jerárquica, ¿no? Entre el presidente municipal y sus regidores, lo cierto es que sí lo hay. Eso sería la paridad vertical. Y la horizontal sería el cumplimiento de los partidos políticos del principio de paridad en todos los municipios del estado. Entonces, como un municipio frente al otro son en términos, están colocados de manera horizontal, por eso se llama, ¿no? Paridad horizontal. No sé si con ese ejemplo quede más claro. Sí, mucho más claro. Muchas gracias, maestra. Gracias a ti. Eso a lo mejor podríamos hablar, ¿no? En cargos unipersonales, pensando en este combo que viene junto a este par, la secretaría, bueno, la presidencia del partido político y la secretaría general. No son puestos horizontales, sino verticales. A lo mejor podríamos hablar, ¿no? Sería interesante una paridad vertical en ese caso. Entonces, se le dio la razón a la ciudadana y aquí se introdujo un criterio muy importante, ¿no? Porque hubieron otros dos casos que formaron la jurisprudencia que justamente sostiene que cargos de dirigencias de los partidos políticos, aunque sean unipersonales, se debe cumplir con el principio de paridad. Y entonces el criterio es que en elecciones de este tipo de cargos partidistas, o se elige una mujer para la presidencia y un hombre para la secretaría general, o al revés, ¿no? Un hombre para la presidencia y una mujer para la secretaría general. En este caso, sin embargo, fíjense aquí,
que fue una decisión compleja porque ya estaba avanzado el proceso electoral 2018, ¿no? Entonces, si bien se le dio la razón a la ciudadana de que no se estaba cumpliendo el principio de paridad, en una idea de mínima intervención a la vida interna de los partidos políticos, no se ordenó volver a hacer la elección en ese momento porque podría comprometer la competitividad del partido político frente a los otros, ¿no? Si ya habían tenido sus elecciones y volver a hacer elecciones internas para el cargo de presidencia y secretaría general, ya arrancado el proceso electoral, pues podría comprometer, ¿no?, la funcionalidad del partido político. Hubo opiniones divididas aquí de las magistraturas, pero esa fue la consideración mayoritaria y se ordenó que para el siguiente proceso de renovación de dirigencias se siguiera el criterio de paridad. Pero vean, algo muy relevante de la sentencia es que se citan estos datos del Banco Interamericano de Desarrollo y de Idea Internacional que han estudiado minuciosamente cómo se encuentran integrados los partidos políticos en su interior. En México, los datos reflejan que el 50% de los que el 50% de las mujeres que integran partidos políticos se encuentran sobre todo en las bases, ¿no? 20% de los cargos partidistas de mujeres están cerca de puestos importantes, pero la conclusión es que en los partidos políticos mexicanos, como en otros lados del mundo, las decisiones populares, los cargos más importantes siguen siendo integrados por hombres. Entonces, justamente esta es la tendencia que tendríamos que revertir al interior de los partidos políticos justamente para hacerlos más equilibrados y cumplir con el principio de paridad que también aplica a los partidos políticos. Creo que también es relevante pensar este tema en el contexto de la llamada crisis de los partidos políticos. Fíjense que los politólogos, politólogas, sociólogos políticos hablan de una crisis de los partidos políticos que evidentemente está inmersa en la llamada crisis de la democracia representativa y que evidentemente es importante e interesante ver en el tema que nos ocupa de acciones afirmativas de democracia inclusiva que una de las razones principales de la falta de confianza de los ciudadanos en los partidos políticos, vean esto, se ve exacerbada por la exclusión consciente e inconsciente de mujeres y jóvenes de los puestos de tomas de decisiones y de jerarquías de los partidos políticos. Entonces, básicamente, ¿no? Fíjense que hay 3 indicadores que centralmente sostienen la tesis de la crisis de los partidos políticos. Uno es la falta de confianza. Si revisamos datos empíricos de encuestas de percepción, básicamente los partidos políticos son las instituciones de la democracia que se encuentran en los niveles más bajos de confianza. En México y en América Latina, pero también en Europa, centralmente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay una disminución también importante, sobre todo en Europa y en América Latina, de la participación ciudadana en las elecciones, ¿no? Considerando que los partidos políticos, a pesar de las candidaturas independientes, siguen siendo los principales vehículos para los cargos de elección popular, para nominar candidatas y candidatos. Y el tercer indicador, vean esto sí es muy relevante pensarlo, estudiarlo. Hay una renuncia masiva de militantes de los partidos políticos. El Instituto Nacional Electoral, cada 3 años, por mandato de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, debe justamente de revisar el padrón de afiliados, de los partidos políticos con registro nacional.
¿Qué dato nos dio la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en 2021? Vean esto, vean esto. En conjunto, los 7 partidos políticos con registro nacional en 2021 perdieron el 70% de su militancia. Millones y millones de personas se desafiliaron de 2018 a 2021 de los 7 partidos políticos nacionales. Recordemos que para que ellos mantengan el registro deben mantener el 0.26% de ciudadanos del padrón electoral justamente de ese proceso electoral, ¿no? Bueno, de ese año. Entonces, imagínense, el 70% de los militantes se salieron de 2018 a 2021. Entonces, ¿qué nos puede reflejar esto? Evidentemente, pues un descontento de la militancia. No solamente la ciudadanía, no estamos confiando en los partidos políticos, sino que su propia militancia se está saliendo, ¿no? Entonces, justamente creo que los partidos están en una encrucijada en donde necesitan dejar de ver por sus intereses cortoplacistas, que es generalmente lo que hacen los partidos políticos, son muy pragmáticos, ¿no? Están generalmente desde la teoría de juegos, podemos decirlo, ¿no? Buscando maximizar el poder político, el poder económico, pero si no dejan de ver esto simplemente a corto plazo, si no renuevan sus bases, si no integran cuadros más inclusivos, pues puede sonar algo dramático, pero creo que estarían generando las semillas de su propia autodestrucción, ¿no? Como un poco en términos marxistas que critica el capitalismo, ¿no? Decía Marx, que el capitalismo genera sus propias contradicciones que lo llevarían, ¿no?, a la extinción, según Marx. No, es solamente una reflexión, no es obviamente algo estudiado, pero creo que los partidos políticos están haciendo eso, ¿no? Con sus propias acciones están perdiendo confianza cada año tras año y perdiendo militancia. Y fíjense, hoy hay un consenso intelectual, académico, de que los partidos políticos son indispensables para la democracia, para las democracias contemporáneas. Sin embargo, hay investigadores como Moisés Ostrogorsky, que fue un investigador que desde el 1900 estudió a los partidos políticos, que él pronosticaba que en un momento iban a desaparecer. Porque Ostrogorsky básicamente decía eso, ¿no? Que eran lo peor de lo peor y que iban a desaparecer cuando la ciudadanía, cuando las personas encontráramos mejor tecnología para tomar las decisiones políticas. ¿Y qué decía Ostrogorsky desde el 1900? Imagínense que en un futuro las democracias se iban a dirigir por movimientos, que los partidos políticos ya no iban a ser organizaciones permanentes, sino de carácter temporal, no sujetos a ideologías, sino movimientos causa. Es decir, que se iban a juntar, a agrupar ciudadanas y ciudadanos alrededor de diferentes movimientos y que una vez lograda la causa por la cual se aglutinan, se iban a desaglutinar. Hoy en día todavía siguen siendo fundamentales los partidos políticos para aglutinar los intereses, las relaciones de poder en una democracia, ¿no? Vemos que las democracias más débiles son aquellas que justamente tienen debilitado su sistema de partidos políticos, ¿no? Tan solo veamos la crisis tan fuerte que se está viviendo en Perú, ¿no? Bolivia, en fin, ¿no? Hay ahí algunas cosas que podemos tomar en cuenta para valorar a los partidos políticos, pero
también vemos, ¿no?, que cada vez es más común ver este tipo de movimientos, ¿no? Los movimientos feministas, ecologistas, por causas específicas que funcionan de una manera temporal para defender ciertas causas. Querido Joel, buenas tardes, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Nuevamente con el gusto de saludar a la doctora. De veras que es un agasajo coincidir, aunque diario la molesto, pero me parece que este foro lo está llevando muy a buen término y complementar nada más un poco el sentido que quizás para eso se han estado, pues no apuntalando, pero porque no existe un piso parejo, pero sí el tema de las candidaturas independientes, que viene a ser también una especie de, pues no ni siquiera de contrapeso, pero sí gracias a lo que el propio Jorge Castañeda Gutmann eh, como punta de lanza generó, creo que sería también una especie de hartazgo de la ciudadanía respecto a la conformación, al diseño, a la estructura de los partidos políticos, que en algunos casos quizás más allá de una oligarquía pareciera una plutocracia, porque son manejados por cúpulas pues, quizás adineradas, ¿no? Quizás ya con ciertos tipos de intereses, pero me parece que, coincidiendo con usted y coincidiendo también con Guillermo Gargarella, que refieren en algún sentido, recordarás en el curso que tuvimos con la Universidad de Castilla-La Mancha, decía también que los partidos están en una crisis y la crisis no parece tener un buen fin, y si a esto le apuntamos que sus políticas no están siendo estructuradas acorde a las acciones afirmativas, yo creo que, pues peor aún, no tienen un buen término. Y la credibilidad se está viendo ahora con los partidos llamados de izquierda de oposición, que no están siendo oposición de nada, más bien una comparsa. Bueno, perdón, ya no me voy a meter a hacer calificaciones, pero sí es complicado. Yo creo que o se refundan, más bien pensaría yo en una refundación, buscando esa visión de buscar, valga la redundante, un fin común, ya no buscar el control desde la cúpula, sino más bien parecen ser carismáticos y abrirse a la ciudadanía. Ojalá que así fuera en bien de ellos y en bien de la democracia, porque efectivamente la Constitución nos señala que es a través de los partidos políticos, pero ya está esta figura de las candidaturas independientes que ojalá tenga por fin un piso más parejo que frente a los partidos políticos. Gracias, disculpe el abuso de la voz y una disculpa por no haber estado el viernes, pero tuve un pequeño percance y ahorita disfrutándolos con mucho gusto. No te preocupes, estimado Joel. Qué alegría, la verdad, volver a coincidir en las actividades académicas de la Escuela Oficial Electoral. Siempre complementas muchísimo estas sesiones. Quiero resaltar de lo que dijiste, ¿no? La plutocracia o una partidocracia muy endogámica, ¿no? Justamente se han tomado decisiones negociadas por las bases, ¿no? Perdón, por las cúpulas partidistas, donde evidentemente el dinero, ¿no? Los intereses muy específicos y una visión bien cortoplacista, ¿no? Determina las decisiones muchas veces que terminan afectando en mayor medida justamente a mujeres y grupos que evidentemente se encuentran en una situación más desaventajada. Entonces, ¿qué pasa cuando un sistema no recibe una adecuada retroalimentación de quienes padecen los problemas públicos más agravantes? Pues hay una desconexión, y entonces no debe de sorprendernos esta crisis de los partidos y de la democracia representativa. Entonces coincido contigo y gracias por aportar este análisis de la plutocracia.
Estimado, mira tu tocayos, Joel Estrada, te escuchamos ahora. Gracias, doctora. Pregunta, me quedé pensando en lo que comentó el compañero de la designación horizontal y vertical al interior de los partidos políticos. La primera pregunta es ¿por qué nada más se elige, digamos, presidente y secretario con un 50%? Si la propia ley de partidos políticos ya señala por ahí algunos puestos más que pudieran bien haber una reorganización al interior de los partidos y impulsar una especie de planilla como se hace en los ayuntamientos, y de ahí que fuese uno y uno, porque regularmente lo que se hace es presidente hombre y secretaria mujer o viceversa, y regularmente solo son dos, y ya la propia ley de partidos políticos señala otros puestos, y ya no vamos a los que no señala la ley de partidos políticos y que al interior de cada uno de estos sí existen, por un lado. Y por otro lado, me quedé pensando en lo que es la designación horizontal. Son 32 entidades que también tienen comités o coordinaciones de los partidos políticos, y además los más de 2,000 municipios en los cuales supongo también tienen coordinaciones o comités. Yo creo que en una reingeniería sí pudiera darse la equidad entre hombre y mujer. No sé qué opine usted. Gracias, Joel. No sé si escuchen que están vibrando los vidrios. Es que, como que vecinos de aquí de la Escuela Social Electoral tienen un ruidazo. Están vibrando los vidrios. Espero que no interfiera mucho. ¿Los llegan a escuchar? No se escucha el ruido que comenta, doctora. Negativo, por mi parte, no. ¿Te escuchas bien? ¿Te escuchas bien? Ah, qué bueno, porque está muy extraño. Así que por un momento pensé que estaba temblando en mi parte, pero no es la música. Ya saben que está fuertísima. Pero bueno que no se escucha. Bueno, importante esto que menciona Joel Estrada, porque sí han habido elecciones partidistas donde justamente se ha buscado esta paridad, también horizontal, en los partidos políticos. Me hiciste recordar, coincido contigo plenamente con tu comentario, Joel, me hizo recordar un caso de Morena. Pensemos en Morena, que ha tenido muchos problemas en los últimos años para renovar no solamente las dirigencias, bueno, en la presidencia y la secretaría ejecutiva, sino también las diferentes dirigencias estatales, ¿no? Y distritales. Bueno, los diferentes cargos que existen en el partido político. Y el hecho de por qué, por ejemplo, en este caso que les comentaba del PRD de 2018, nada más se consideró esta paridad en estos dos cargos unipersonales, porque esa elección fue exclusivamente de esos dos cargos. Pero pensemos, por ejemplo, es que aquí tengo el caso, déjenme si los comparto. Rápidamente, miren. No se me vayan a desesperar, déjenme buscarlo aquí para explicárselos. Que justamente aquí está. Fue una capacitación que fuimos a dar al PRI. Espérenme. Un momentico. Aquí está. Aquí está. Miren. Está. El caso Morena. Miren. Aquí. Si quieren analizar la sentencia, sub JDC 571 de 2022.
¿Qué pasó aquí? Un ciudadano impugnó la convocatoria emitida el 26 de junio de 2022 por el Consejo Ejecutivo Nacional de Morena al tercer Congreso Nacional Ordinario para la renovación de diversos cargos de sus órganos. Se impugnó esto, que la convocatoria no incluía medidas para garantizar justamente la paridad horizontal. Entonces, aquí lo que ocurrió, y en este caso es muy emblemático, porque es un ejemplo de que el tribunal trata de seguir la mayor parte de las veces este criterio, ¿no?, de mínima intervención. Aquí lo que se decía es que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena había señalado que carecía de interés legítimo el ciudadano que impugnó, ¿no?, y no respondió cabalmente a los planteamientos del actor. Entonces, lo que ordena Sala Superior no es que la convocatoria incluya la paridad, sino que le regrese el asunto a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que tome en cuenta los planteamientos del actor y motive, fundamente sus determinaciones, ¿no?, que dé una respuesta exhaustiva. Fue así que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ordenó, después de esta sentencia, implementar medidas necesarias para garantizar la integración de los diferentes comités ejecutivos estatales con alternancia y paridad horizontal. Entonces se logró justamente que en esa elección, en ese Congreso Nacional Ordinario, 16 de los 32 consejos estatales ejecutivos fueran presididos justamente por mujeres. Entonces, me parece que aquí, ¿no?, se ejemplifica lo que sostiene Joel, ¿no?, que tendrían que seguir pues todos los partidos políticos, ¿no? Igual también para lograr, ¿no?, que vean, en cada distrito se eligieron 5 mujeres y 5 hombres cumpliendo con la paridad. Y estas 10 personas electas tendrán que tomar posesión de los siguientes cargos: coordinadoras y coordinadores distritales, consejeras y consejeros estatales, congresistas nacionales, ¿no? Entonces, se logró esa paridad, ¿no?, tanto a nivel estatal, en las 32 entidades federativas, como en estos 10 cargos que se elegían en cada uno de los consejos distritales de Morena. Entonces, bueno, aquí se ve como de manera más clara la idea de Joel. No sé si con esto queda resuelta la duda, pero sí, tienes toda la razón, tiene que ser paridad en todos los cargos partidistas, ¿no? Pero vean cómo esto fue a partir de una impugnación de un militante, ¿no? No es que el tribunal o el INE estén fiscalizando, bueno, que sí se revisan todos estos procesos, pero básicamente se activa la competencia del tribunal, la revisión de esto, cuando son los militantes quienes están denunciando que no se cumple el principio de paridad, que ya está desde la Constitución y está en la Ley General de Partidos Políticos, y si hubiera alguna duda, también está en los estatutos, en la normativa interna de todos los partidos políticos. Bueno, regresemos Gracias, a la doctora. otra. Gracias a ti, porque me parece que así queda mucho más claro, ¿no?, cómo aplica justamente la paridad vertical y horizontal en la vida interna de los partidos políticos. Y bueno, creo que, bueno, la sesión pasada les enseñaba antes de irnos este mapa de interseccionalidad, ¿no? El tema de las acciones afirmativas es muy complejo. Ya hemos visto las diferentes aristas de donde lo podemos abordar, no solamente desde el punto de vista de la filosofía política, de cuál sería el ideal de la integración de una sociedad, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista empírico, pero es también un tema cultural, un tema de discriminación, ¿no? Históricamente, lo hablábamos el viernes pasado, ¿no? Somos una sociedad que tiende a la discriminación
Y justamente también el análisis interseccional nos permite entender, ¿no?, que también hay ciertas categorías que se van cruzando y que hacen muchas veces que muchas personas, grupos sociales, carguen más peso que otras personas. Y en una sociedad democrática, como sostiene Audre Lorde, no puede haber jerarquías de opresión. Y generalmente las mujeres o personas que, de acuerdo a su clase social, a su etnicidad, a su situación migratoria o a su orientación sexual, se encuentran en situaciones de inferioridad jerárquica frente a otras personas con otro tipo de características sociales. Entonces, básicamente hoy en día, ¿no?, el generismo, el androcentrismo, el racismo, el eurocentrismo, el heterosexismo, el capacitismo, el elitismo, la discriminación por edad, las políticas de la apariencia, los sesgos de clase, el clasismo, el sesgo del lenguaje, el colorismo, la opresión religiosa y el pronatalismo tienden a generar estos estereotipos, estos prejuicios que sitúan ciertos perfiles en los ideales de quienes deben de tomar las decisiones en un país y quienes entonces deben de obedecer. En una sociedad democrática esto no tendría que ser así, ¿no? No tendría que haber ninguna categoría sospechosa que determine quiénes gobiernan y quiénes mandan. Todos tendríamos que tener la misma oportunidad de formar parte de los cargos de elección popular, formar parte de una autoridad electoral, de tomar cualquier empleo o cargo público, así como tener derecho a votar. Y esto lo dijo Norberto Bobbio. Si quieren saber qué tan democrática es una nación, no basta con saber si todas las personas mayores de 18 años tienen derecho a votar, sino revisen sobre qué temas pueden opinar la mayoría de sus ciudadanos. ¿Qué nivel de intervención real tienen toda su población en las decisiones políticas? Entonces hoy vemos, ¿no?, que muchas personas son dejadas al margen de este tipo de decisiones. Les invito a consultar el módulo del INEGI, la encuesta nacional sobre discriminación, que justamente nos proporciona, ¿no?, no subjetividades. Muchas veces se cuestiona, ¿no? Decíamos que esto es como, se ha considerado que esto es parte de la agenda woke, se busca deslegitimar mucho el discurso de los derechos humanos, el discurso de la justicia inclusiva. Hay una resistencia muy grande a las acciones afirmativas, se critican, porque dice, hay estas generaciones de cristal, que todo les afecta, pero lo cierto es que simplemente esto es una perspectiva de ciencia social, ¿no? Muchas veces decimos, dudamos de la discriminación, dudamos de que México sea un país racista, porque a veces pensamos que nuestra experiencia individual determina la experiencia colectiva, porque muchas veces nosotros conscientemente no discriminamos, ¿no? Porque más o menos estamos conscientes de la problemática, porque estudiamos ciencias sociales, porque somos abogados, sociólogos, politólogos, o somos militantes de partidos y estamos inmiscuidos en esto. Pero inconscientemente seguimos reproduciendo muchas prácticas, todas y todos, incluida su servidora, evidentemente, porque todas y todos nacimos en una sociedad altamente machista, racista, capacitista, y a veces, sin darnos cuenta, discriminamos a las personas o cometemos actos injustos. Y entonces, pero lo cierto, ¿no?, que más allá de que nosotros no discriminemos conscientemente, las estadísticas, los datos, no solamente este estudio, sino hay muchos otros que reafirman que en México la discriminación es sumamente problemática. Tan solo veamos esta encuesta que se le hizo a población indígena de 12 años y más, población con discapacidad, población
de diversidad religiosa, adultos mayores, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mujeres de 18 años y más, mujeres de 18 años y más, trabajadoras remuneradas del hogar. Vean esto, el 51.3% de las mujeres encuestadas de esta población señaló sentirse discriminada en el último año por un motivo o condición personal, en este caso la apariencia. 56.5% de los hombres encuestados dijeron lo mismo. O sea, la mitad de esas personas se han sentido discriminadas en el último año. Bueno, esta encuesta es de 2017, en 2016, ¿no? Tengo que revisar si hay una encuesta más actualizada, seguramente hay otra, pero por cómo nos vemos, seguimos siendo muy juiciosos de cómo se ven las otras personas, cómo se ven las personas. Y vean, ¿no? Muchas veces también nos cuesta reconocer que existe violencia, discriminación por motivos de sexo, de género. Y vean aquí los datos, reflejan claramente, ¿no? Que el 29.5% de las mujeres, de una manera desproporcionada en comparación con los hombres, se ha sentido discriminada simplemente por su sexo, por ser mujer. Y bueno, aquí vemos otro tipo de cosas, ¿no? Por el lugar donde se vive, ¿no? Muchas veces le llamamos coloquialmente la discriminación por tu código postal, por la manera de hablar, por la clase social, por la orientación sexual. Y bueno, aquí podemos ver el mapa de la discriminación. Hay entidades federativas donde esto se da de manera mucho más pronunciada. En fin, el mayor tema es que la discriminación se ha entendido como tal porque justamente tiene como consecuencia la limitación, la obstaculización del ejercicio pleno de los derechos humanos. Entonces, aquí vemos concretamente en esta encuesta cómo estos grupos poblacionales han tenido problemas para recibir programas sociales, atención médica, atención a los servicios en una oficina de gobierno, crédito de vivienda, préstamo o tarjeta de crédito, simplemente entrar o permanecer en algún negocio, centro comercial o banco. No sé ustedes, pero se han visto, ¿no?, en redes sociales videos indignantes completamente de personas que simplemente por su apariencia, por el color de su piel, son invitados a salir de este tipo de tiendas departamentales como Liverpool, Palacio de Hierro, un absurdo completo. Pues es una práctica que se replica en diferentes instancias de nuestro país y que también pasa en la política, ¿no? También ocurre a nivel de los partidos políticos. Y también los ciudadanos y ciudadanas tenemos estos prejuicios de discriminación cuando vamos a votar por candidatos o candidatos, ¿no? Y bueno, aquí también vemos estadísticas. Bueno, acá pueden ver los problemas que cada grupo poblacional enfrenta de manera diferente. Personas indígenas, falta de empleo, falta de recursos económicos, falta de apoyo de gobierno en programas sociales. Evidentemente, todas las personas tenemos este tipo de problemas, ¿no? Perdón que me vea un poco existencialista, pero evidentemente vivir no es sencillo, la existencia humana es compleja, pero no se trata simplemente de decir eso, ¿no? Hay que comprender justamente desde una visión científica, social, que hay ciertos grupos que por su etnicidad, insisto, por su religión, por su situación física, por su edad, por su sexo, por su género, cargan más peso. Tienen mayores problemas que el medio de la población para acceder a las necesidades básicas, para poder tener derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud y por ende también a los derechos político-electorales. Y vean, también generalmente tenemos problemas para reconocer que existe racismo en nuestro país, pero miren esto, a mí siempre me deja en estado de shock, ¿no? Ver que, por ejemplo, los funcionarios, directores y jefes y los profesionistas y técnicos generalmente tienen tonos claros de piel, mientras
que los trabajadores en servicios profesionales, actividades de apoyo agropecuarios, trabajadores industriales y del transporte, en su mayoría presentan tonos más oscuros de piel, ¿no? Entonces, son datos reales, datos empíricos que justamente ayudan a comprender la necesidad de implementar en muchos campos de la vida social, incluido el político electoral, acciones afirmativas justamente para nivelar estas históricas desigualdades basadas en la discriminación. Y bueno, desde la sesión pasada, ya hemos venido comentando qué son las acciones afirmativas, pero esta jurisprudencia es muy importante para entender su conceptualización, ¿no? Mucho se ha argumentado, pero esta discusión ya está acabada. Bueno, ningún tema es acabado filosóficamente hablando. Siempre se vale cuestionar y repensar y replantear. Eso es fundamental siempre para el conocimiento, la filosofía, la ciencia. Pero una de las discusiones iniciales sobre las acciones afirmativas era que podían constituir discriminación inversa, ¿no? Se considera que sí es una discriminación, pero que esta discriminación es positiva, ¿no? Porque la discriminación en sí misma es una distinción, ¿no? Es una separación. Y la discriminación positiva que generan las acciones afirmativas, evidentemente, es favorecer en un momento dado a ciertas personas o grupos poblacionales, pero para nivelar situaciones de histórica desventaja en el mundo material, en la realidad material. Porque, insisto, ¿no? Tenemos que analizar desde dónde estamos hablando para justificar o no las acciones afirmativas. Mucho se dice, es que la igualdad ya está en la Constitución, la paridad ya está en la Constitución. ¿Por qué tenemos que crear acciones afirmativas? Porque justamente cuando se hace un análisis de lo que ocurre en la realidad, con lo que en teoría debería de pasar, lo que mandata la Constitución, lo que mandata la ley, el ideal del imperativo categórico de la igualdad, vemos que hay una importantísima brecha, que hay una disociación completa entre lo que dice la Constitución, lo que dice la normativa de los partidos políticos, lo que dicen las leyes electorales y las prácticas, las malas prácticas electorales. Y vemos que si no hay una intervención directa de las autoridades electorales, del Poder Legislativo, por simple convicción, por simple naturaleza, no se da la inclusión. El poder político, simplemente piensen en esta película, ¿no? El Señor de los Anillos, que me parece que, perdón que lo traiga un plano coloquial, pero pensemos desde ahí cómo ese tipo de películas reflejan lo problemático que es el poder, un poder absoluto, un poder, ¿no? El poder evidentemente pues es la potencia de poder imponer la voluntad sobre otras personas, como nos diría Max Weber. Entonces, históricamente, la experiencia histórica nos dice que los partidos políticos, las cúpulas partidistas, no van a ceder ese poder así sencillamente, ¿no? Entonces, si queremos sociedades más inclusivas, es necesario estas acciones afirmativas, ¿no? Pero obviamente, vean esta definición de una interpretación sistemática y funcional de lo que establece el artículo 1 constitucional, el 4 constitucional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer. Se colige la obligación del Estado mexicano. Vean, hay una obligación del Estado mexicano de establecer acciones afirmativas en tanto que constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad material.
¿no? Vean cómo aquí en la jurisprudencia se hace alusión a este concepto de la igualdad material frente a la igualdad formal de las leyes. En consecuencia, los elementos fundamentales de las acciones afirmativas son objeto y fin. Deben de tener un objeto muy claro, hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación, alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque, como una cancha pareja, un piso parejo, y desplegar sus atributos y capacidades, ¿no? Ver las personas destinatarias y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja y discriminación para usar y ejercer efectivamente sus derechos. Simplemente es eso, no son privilegios adicionales, simplemente son medidas que permiten en la realidad ejercer los derechos. Porque generalmente se dice, ¿no? Se decía, es que no hay mujeres que quieran participar. Lo que pasa es que habían estos techos de cristal, ¿no? También hay políticas que inhiben justamente la participación de las mujeres. Nos encontramos con obstáculos culturales, institucionales, burocráticos, violencia de género que inhiben, ¿no? Esas ganas de participar. En fin, y conducta exigible, ¿no? Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria, y la elección de una acción dependerá del contexto en que se aplique y objeto a lograr. Esto es muy importante, ¿no? Porque somos una federación. A veces se nos olvida y queremos crear soluciones homogéneas para todo el país. Pero a mí me parece que cada entidad federativa tendría que, evidentemente, en el plano ideal, legislar, implementar sus propias acciones afirmativas atendiendo el contexto específico. Hay entidades del país donde hay más personas afromexicanas, hay entidades, distritos, municipios del país con mayor presencia indígena. Obviamente, en esos casos, la representación de las personas, de los grupos que estamos mencionando, tendría que ser mayor. También hay entidades federativas con mayores índices de migración de su población al extranjero, ¿no? Hay entidades federativas que tal vez, ¿no? Los congresos tengan mayor integración de personas adultas mayores en sus órganos de decisión, o más jóvenes o menos jóvenes. Entonces no podemos esperar que justamente las acciones afirmativas sean iguales en todo el país, ¿no? Y bueno, entonces creo que eso también debe tomarse en consideración. Bueno, vamos a hablar ahora sí de las acciones afirmativas en México, simplemente para recordar en materia de género, en materia de paridad. En la clase pasada vimos esta evolución, ¿no? Vimos que básicamente no ha sido suficiente como desde el 17 de octubre de 1953 se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, y que básicamente ha sido una, ¿cómo decirlo? Como una búsqueda permanente, ¿no? Un juego permanente de al gato y al ratón, la policía y el ladrón, en donde se ha mejorado la acción afirmativa ante la resistencia de los partidos políticos de nominar mujeres y lo que estuvimos llamando la sesión pasada las llamadas válvulas de escape, ¿no? Estas estrategias de los partidos políticos para darle vuelta a la ley y no agregar mujeres en las nominaciones. Simplemente para recordar estas válvulas de escape, primero mandamos mujeres a las candidaturas suplentes. Luego, ya dijimos, bueno, está bien, también las propietarias, pero solamente para los cargos de representación proporcional y para las candidaturas de partidos políticos que no se elijan democráticamente. Ahí sí metemos mujeres, pero si es una elección democrática no metemos mujeres. Mandamos a las mujeres en las listas de representación proporcional
a los últimos lugares, quedaban puros hombres. Bueno, ponemos a mujeres propietarias, pero mandamos a los hombres en suplentes y se dio el famoso caso Juanitas. Y entonces, bueno, ahora necesitamos, además de la alternancia, que venga una fórmula de hombres y luego una de mujeres, o una de mujeres y luego de hombres. Ahora vamos a hacer que tengan que ser las fórmulas integradas propietaria y suplente por mujer. Bueno, y así podemos estar aquí todo el tiempo pensando en estrategias para darle la vuelta a la ley. Entonces, bueno, básicamente esto ha consistido el problema de la inclusión efectiva de las mujeres en la vida política. Y a pesar de que el principio de paridad está en la Constitución, no ha sido suficiente. Evidentemente, ha tenido que intervenir el Tribunal Electoral por denuncias de las mismas mujeres, de organizaciones de la sociedad civil a partir del litigio estratégico a nivel federal, también en las entidades federativas, para que se cumpla este mandato constitucional, ¿no? Y bueno, pero vamos a hablar ahora de los otros grupos históricamente discriminados. Históricamente en México, a nivel local, en algunos casos, en algunas entidades federativas, ya tenemos pioneros en la implementación de acciones afirmativas de ciertos grupos. Estoy pensando como ejemplo, ¿no? Zacatecas, que desde hace años tenían acciones afirmativas para personas migrantes, personas jóvenes. Zacatecas es una entidad federativa con una alta tasa de migración. También recuerdo casos que han llegado a salas superiores de hace muchos años sobre cuotas afirmativas que implementó desde hace tiempo el PRD para candidaturas indígenas o, bueno, sí recuerdo candidaturas indígenas que no se cumplían con las mismas cuotas que el partido se autorregulaba, entonces se impugnaba esto. Y así podemos, ¿no? Revisar que hay casos en todo el país, ¿no? Diferentes entidades federativas con ejemplos pioneros. Yo insisto, ¿no? Que generalmente la innovación viene desde las entidades federativas. Pero bueno, a nivel federal solo habíamos tenido cuotas para mujeres y después el principio de paridad. Pero justamente, ¿qué pasó? La sentencia base para hacer el análisis es la SUBRAC 21 de 2021. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral ya había implementado desde 2018 una acción afirmativa para personas indígenas. Se había determinado que debían nominarse personas indígenas en 12 distritos uninominales de mayoría relativa. Por una sentencia del tribunal, también por una impugnación, se determinó que debían de ser 13 distritos indígenas para 2018. El Instituto Nacional Electoral para la elección de 2021 se encontraba revisando esta acción afirmativa. El INE ha desarrollado documentos muy relevantes, bueno, también los OPLES, muchos OPLES, donde se evalúan las acciones afirmativas que se han implementado. Invito también a que se consulte. El INE tiene un documento muy bueno sobre la evaluación de estas acciones afirmativas de 2020-2021, pero en ese contexto estaba el Consejo General del INE evaluando las acciones afirmativas indígenas de 2018. Porque vean, otra válvula de escape, ¿no? Se había ordenado que 13 distritos indígenas debían ser nominados por cada partido político o coalición, pero al final del día se nominaban puros hombres indígenas. Aquí es un análisis interseccional, ¿no? Entonces, buscando perfeccionar la acción afirmativa y logrando mayor representación indígena real en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputaciones concretamente, fue que el INE mejora, perfecciona la acción afirmativa, señalando que debe ser paritariamente, ¿no? Hombres indígenas y mujeres indígenas. Y cuando hace este acuerdo y se aprueba por el Consejo General, se impugna.
se impugna por una persona con discapacidad, argumentando que el INE omitió acciones afirmativas a favor de su grupo de vulnerabilidad. Fíjense que en la mañana, que también estaba dando una clase sobre justicia inclusiva, recordé que uno de los primeros casos que llegaron al Tribunal Electoral fue una impugnación justamente de una persona con discapacidad en el estado de Hidalgo que denunció la omisión del Congreso local para implementar acciones afirmativas. Y entonces, a partir de la sentencia, se ordenó que al Congreso local que implementara estas acciones afirmativas. Tuve la oportunidad justamente de estar en el Congreso de Hidalgo, en el grupo en el grupo de trabajo, capacitaciones que se estaban dando con personas con discapacidad y los partidos políticos en Hidalgo para justamente consultar a las personas indígenas para regular acciones afirmativas para personas con discapacidad en Hidalgo. Y lo que me dijeron ahí en el Congreso de Hidalgo es que era el primer congreso en hacerlo, en consultar en materia de discapacidad. Y ahí tuve la oportunidad justamente de conocer a, si no mal recuerdo, se llama José el Señor, que justamente fue el promotor de ese juicio ciudadano. Y ya no podía hacer uso de la voz, se comunicaba a partir de mensaje de WhatsApp. Y justamente entablamos una linda amistad, a veces nos intercambiamos, él tiene una banda de música, un grupo de música, y a veces me comparte sus videos musicales. Pero lo que voy con esta anécdota, si me permiten lo coloquial, es que justamente son personas que simplemente quieren ejercer sus derechos políticos y que históricamente se han enfrentado a este concepto de la discapacidad social, el modelo social de la discapacidad, que parte de asumir que la discapacidad no es una cuestión interna de la persona, no es que las personas tengamos la culpa de nuestras discapacidades, sino que la discapacidad implica concebirla como algo externo, como todas aquellas barreras sociales que impiden la inclusión plena de las personas en los diferentes ámbitos de una sociedad. Entonces, de la misma manera, ¿no?, que esta persona con discapacidad impugna un acuerdo la omisión legislativa en el Congreso de Hidalgo, así sucede, ¿no? En 2021 a nivel federal se le da la razón al ciudadano y se ordena al Instituto Nacional Electoral evaluar acciones afirmativas para otros grupos, siendo así que el INE aprueba un acuerdo para implementar acciones afirmativas a favor de personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad y de la diversidad sexual. Y es justo a partir de otra impugnación que personas migrantes argumentan que se les está excluyendo. Entonces, aquí se dice mucho, ¿no? No, es que si damos espacio a los migrantes, a la comunidad LGBT, pues ahora vamos a tener que incluir a toda la diversidad de la sociedad. Aquí por eso hay que servirse de las ciencias sociales. No se trata de incluir al gremio de los zapateros, al gremio de los jardineros, ¿no? Sino evidentemente aquí hay un análisis antropológico, sociológico, politológico detrás que nos ayuda a entender, bueno, y filosófico también, ¿no? Y jurídico, que obviamente nos permite entender qué grupos son los que requieren este tipo de inclusión y cuáles no. Entonces, a veces se caen en este tipo de absurdos, ¿no? Falacias de argumentación que no contribuyen a la comprensión de este tipo de medidas. Pero bueno, entonces, en conclusión, a partir de estas sentencias, fíjense que por partido y por coalición se nominaron 30 personas indígenas, 4 afromexicanas, 8 con discapacidad, 3 de la diversidad sexual,
5 migrantes y residentes en el extranjero, lo cual permitió que ganaran 37 personas indígenas, 6 afromexicanas, 8 con discapacidad, 4 con diversidad sexual y 5 migrantes y residentes en el extranjero. En total, 65. Es por eso que se autonombra, ¿no?, la legislatura de la inclusión. La legislatura pasada fue la legislatura de la paridad. Esta es la legislatura de la inclusión. Entonces, iba a ser realmente una contradicción terrible, una ironía horrible, absurda, que fuera esa legislatura de la inclusión la que hiciera esta reforma constitucional, ¿no?, para limitar las facultades del Tribunal Electoral para poder determinar este tipo de casos, ¿no? En fin, vean, aquí hay un mapa de las acciones afirmativas que se aprobaron a nivel federal y por entidad federativa. Aquí hay que distinguir, ¿no?, que muchas entidades federativas han implementado acciones afirmativas a partir de omisiones legislativas en los OPLES, pero que estos tienen alcance solamente para ese proceso electoral. Lo ideal, evidentemente, es que vengan desde la ley, desde la legislación, y que evidentemente haya un proceso de consulta previa para legislar. Sin embargo, vemos que no en todos los casos pues se está legislando desde el plano ideal, ¿no? Creo que por ahí el caso Coahuila ha dejado mucha insatisfacción. Creo que por aquí hay compañeros de Coahuila, a ver si ahorita nos platican. Ha habido insatisfacción o algunos problemas ahí para implementar las acciones afirmativas. Tal vez la problemática sea similar a lo que está ocurriendo a nivel federal con el llamado Plan B, que si en este proceso electoral 2020-2021 lograron llegar 65 curules de acciones afirmativas, sería regresivo, ¿no?, en opinión de algunas personas, que el Plan B, que ahorita está en stand-by, incorporará solamente una bolsa general de 25 acciones afirmativas en la Cámara de Diputaciones. Entonces, habrá que esperar el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ver qué ocurre, ¿no? Si esto lo considera no progresivo, regresivo, inconstitucional o no, y si no, pues ya estaremos con las 25 acciones afirmativas en la Cámara de Diputaciones. Y pues la idea, ¿no?, es que también se legisle en todo el país acciones afirmativas en los casos que así, evidentemente no en todas las entidades se van a implementar todas las acciones afirmativas de la misma manera. Insisto, cada entidad tendrá que justificarlas desde su contexto, desde sus normas, pero aquí podemos ver este mapa, es una infografía que la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral ha hecho en los últimos años un muy buen trabajo de difusión de su trabajo, de la coordinación con los OPLES en la materia. Y bueno, aquí tenemos información muy útil, ¿no?, de las entidades federativas que en el contexto del proceso pasado federal y concurrente con todas estas entidades federativas implementaron acciones. Entonces vemos que en la mayor parte del país hay acciones afirmativas para personas indígenas y de la diversidad sexual, también jóvenes, discapacidad, y que en menor proporción para personas afromexicanas, lo cual es entendible, ¿no?, porque también hay que analizar el porcentaje de población afromexicana, aunque también hay ahí algunos reclamos de que no hay suficiente reivindicación o no están identificadas plenamente en el país, lo cual también hay que atenderlo. Y personas migrantes residentes en el extranjero y personas adultas mayores. Y bueno, pues básicamente este es el panorama que tenemos en la actualidad, ¿no? Hay entidades federativas que, insisto, ya lo tienen legislado, pero que no es el escenario más ideal.
y hay entidades que lo han tenido que implementar a nivel OPLE, y así a mí estoy implementando las diferentes acciones, y hay casos muy positivos. Hace unos días, en un diplomado de Derecho Electoral que tuvimos con Tabasco y otras entidades federativas, nos contaban que justo en Tabasco, en el OPLE de Tabasco, están haciendo consulta con personas de la diversidad sexogenérica por el tema de la autoinscripción, ¿no? Que este es el mayor problema, decíamos, de las acciones afirmativas, que en un país con una baja cultura de la legalidad, en un país con actores políticos que dejan de lado las cuestiones éticas, morales, para ser más estratégicos y competitivos. Desafortunadamente, vemos mucha simulación y fraude a las acciones afirmativas, a la identidad de las personas que ocupan estas acciones. Entonces, ese es el mayor problema que estamos enfrentando actualmente en esta panorama, en esta problemática. No solo hay un problema de falta de entendimiento, comprensión de lo que es la democracia inclusiva, del porqué de la democracia inclusiva. No solamente hay también discursos que buscan deslegitimar la justicia inclusiva, el discurso de los derechos humanos, sino que también vemos prácticas completamente contrarias a derecho y a ética pública. Entonces, bueno, esa es una de las principales problemáticas, porque además, pues bueno, hay ciertos grupos poblacionales, más bien todos, con excepción de la población LGBTIQA+, que para poder ocupar una acción afirmativa se requiere un certificado. Por ejemplo, las personas con discapacidad requieren un certificado médico de discapacidad. Las personas indígenas, para ser nominadas, también requieren un certificado emitido por las autoridades de la comunidad indígena que representan o que integran. Y pues se han visto casos de simulación, ¿cierto? Y bueno, en el caso de las personas de la diversidad sexogenérica, el problema es que no se les puede exigir, no hay una prueba que pueda ser fehaciente, única y definitiva para comprobar la pertenencia a una identidad sexogenérica o a una orientación sexual específica. Sería ridículo, absurdo, ¿no? Poner a dos personas, perdonen que haga esta referencia, pero a veces la mencionamos, ¿no? Incluso en debates con personas de la población LGBTI, tuve oportunidad de formar parte de la Declaración sobre Derechos Político-Electorales de la población LGBTI del continente americano, y esto lo discutimos mucho, ¿no? Y decíamos de broma, ¿no? No vamos a poner aquí a dos personas a besarse, a ver si les gusta o no, para saber si realmente pertenecen al colectivo de personas homosexuales, gays, lesbianas. Sería un absurdo. Entonces, hay un tema, y entonces lo que sostiene, por ejemplo, Ocielo Aena, el magistrado electoral de Aguascalientes, que ha recurrido mucho al litigio estratégico y que gracias a muchos de sus impugnaciones se han sentado criterios importantes como las cuotas arcoíris y las casillas no binarias, pues él sostiene que evidentemente no se puede hacer una comprobación de la identidad, pero lo que piden mucho estos grupos de la población LGBTI es poner un filtro previo para exigir trabajo comunitario o activismo político previo antes de una candidatura de este tipo, porque en este rubro es en donde se está presentando mucha más simulación, justamente por no existir una prueba idónea que no comprometa la privacidad y el derecho a la sexualidad de cualquier persona. Pero bueno, estos son los principales retos a los que nos enfrentamos, pero insisto, ¿no? Muchas veces se dice, es que se está abusando de esto, es muy complejo, mejor hay que quitarlo.
No creo, ¿no? Hay que tener cuidado porque, lo decíamos la semana pasada, ¿no? No porque uno se porta mal vamos a castigar a toda la población, ¿no? Necesitamos buscar medidas que expandan los derechos, no que los contraigan. La interpretación que mandata la Constitución, el artículo primero constitucional, justamente es elegir siempre la interpretación que amplíe la tutela de los derechos humanos. Entonces, estamos aprendiendo, no se nace siendo demócratas. Hemos visto que históricamente la democracia ha sido un experimento político que ha costado mucho trabajo mantenerse. Entonces, eso le decía a los militantes del PRI. Una militante del PRI me decía muy enojada, es que llevo 13 años militando en el partido y nunca me han dado una candidatura. Pero a una mujer indígena que acaba de entrar al partido por una acción afirmativa, se le da una candidatura. Entonces, estamos viendo esto, ¿no? Que muchas veces se generan estos sentimientos de injusticia en muchos de los militantes. Pero ojo, ¿no? Porque aquí el problema no son entonces las acciones afirmativas, sino la falta de democracia interna del partido político. Pero yo les decía esto a la militante, tengamos mucha paciencia porque estamos en una encrucijada, ¿no? Donde justamente estamos enfrentándonos los reclamos de justicia de muchos grupos de la población ante resistencias históricas y discriminación sistémica. Entonces, pues no está fácil, pero pues se requiere de mucho compromiso democrático, mucha paciencia, mucha labor ciudadana, socialización de la educación cívica, para justamente lograr esta frase que les pongo aquí, que les comparto para cerrar y darles el uso de la voz, de Giovanni Sartori, que nos dice cómo pasamos de una política de facciones a una política auténticamente partidista. Las facciones ven exclusivamente por los intereses de grupo. Los partidos políticos ven por principios abstractos, por el interés general, además de ver por el partido político. Esa es la diferencia crucial que nos da David Hume para distinguir en la modernidad entre una facción y un partido político, como un fenómeno político extraordinario de la modernidad. Así David Hume nos lo dice poéticamente. ¿Cómo hacemos para transitar de la política de facción a la política de partido político? Conseguir el partido político en un plano ideal, nos dice Sartori. No solamente tuvimos que crear el sistema parlamentario y reconocer el sufragio universal para motivar la existencia de los partidos políticos, sino que también debe darse algo que es mucho más lento, fatigoso y sinuoso en toda sociedad democrática. Una transición de la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al disentimiento y del disentimiento al reconocimiento de la diversidad. Entonces, pues vemos que nos falta muchísimo, ¿no? En una democracia como la nuestra, hacer justamente esa transición y darle reconocimiento a la diversidad, a la pluralidad que componen las sociedades humanas. Tendemos siempre a querer sociedades homogéneas, monistas, pero recordemos que justamente los regímenes totalitarios, siguiendo lo que nos enseñó muy bien Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo o Juan Linz, justamente las sociedades totalitarias son sociedades monistas, donde no existe ni un gramo de pluralidad, donde no existe una divergencia entre el Estado y la sociedad, entre el Estado y los individuos. Hay una represión total, una política del terror incorporada con una policía secreta. Entonces, ¿por qué queremos seguir teniendo sociedades homogéneas? Necesitamos justamente abrir paso a la pluralidad. Y la democracia se caracteriza por eso, de acuerdo con Juan Linz, por tener una pluralidad ilimitada. Entonces,
ese es uno de los principales propósitos de las acciones afirmativas, ¿no? Que esa pluralidad entre en todos los campos de la arena política. Muchas gracias por su atención y abriríamos los micrófonos para sus preguntas, comentarios. Jaime, te escuchamos con mucho gusto. Sí, aprovechando, pues retomando un poco de lo que aprendí del diplomado de la doctora Wendy, había algo que pues creo que es un obstáculo para las acciones afirmativas. De hecho, fue trabajo del ensayo. Honestamente no lo pude hacer porque la verdad me bloqueó, no me lo había puesto a pensar, ¿no? Que hay una teoría de la doble discriminación, o sea, eso es otro obstáculo y creo que es la interseccionalidad, ¿no? Usted bien dijo, se abren las cuotas para candidatos indígenas y son hombres los que sacuden, ¿no? Pero bueno, esa es una forma, ¿no? Que se da esa doble discriminación. Bueno, así yo lo interpreto, ¿no? Y recuerdo que la tarea decía que a veces habían casos, o sea, sobre todo se da en realidad a veces, ¿no? Que los que toman en esas acciones afirmativas a veces son las mujeres blancas con mejor posición socioeconómica, ¿no? Entonces, sé que pues no es perfecto, pero creo que vale la pena intentarlo, ¿no? Todavía es un largo camino, pero pues se tiene que empezar, ¿no? Entonces, dicen que cuando se hace una acción afirmativa hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Tratar de evitar tengo entendido que es una teoría, no sé si entiendo que se da en la práctica, ¿no? Entonces, sí me llamó mucho la atención ese trabajo del ensayo que nos marcaron. Es cuanto de mi comentario. Sí, muchas gracias, Jaime, ¿no? Que hay diferentes maneras para nombrar esto, como doble discriminación o análisis interseccional, o como lo vimos, ¿no? Las categorías de opresión y de privilegio, pero sí, definitivamente, como lo mencionas, por ahí va el análisis y la idea. Muchas gracias, Jaime, por compartirnos esta idea. Aquí vean qué importante, Joel nos comparte el link de la encuesta más reciente del INEGI y también, ¿no? Lo que comentábamos, la discusión que tuvimos la sesión pasada, ¿no? De hasta cuándo van a durar las acciones afirmativas. Aquí lo explica muy bien Joel, ¿no? Hasta en tanto no existan suficientes ordenamientos jurídicos que configuren los derechos, potencializando lo que establece la Constitución y los convenios internacionales. Déjenme ver quién más tiene uso. Joel, te escuchamos. Gracias, doctora. Bueno, era ya para lo que acaba de leer. Y bueno, entendiendo que las acciones afirmativas pues son medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas orientadas a una igualdad material. Y también identificando que existen las formas, los mecanismos para que se creen estas, ya sea por políticas públicas o por creación jurisprudencial. Era esa mi conclusión. Me parece que hasta en tanto no se creen los mecanismos legislativos pertinentes, pues parecieran como si fueran amparo contra leyes, ¿no? O amparo contra omisiones legislativas. Qué pena que tengamos o que se faculte a la autoridad administrativa, en este caso al INE, o cuando lo hace el propio Tribunal Electoral en sus resoluciones, o tener que optar a algún tipo de convenio o tratado internacional para poder adaptarnos a un entorno más democrático y de derechos fundamentales. Pero yo sí considero que esas acciones afirmativas han venido a suplir deficiencias, y qué triste que algunas autoridades estén pretendiendo captar o limitarlas cuando no se han creado todavía los mecanismos suficientes para que éstas prevalezcan sin la necesidad de tener que incorporarlas a la vida política y pública del país. Muchas gracias, doctora. Sabes cuánto la quiero, cuánto la admiro, la respeto. De verdad es un placer coincidir y ojalá podamos seguirlo haciendo muy pronto. Buena tarde y saludos a todos. Gracias, querido Joel. El afecto y la admiración es mutua. Muchísimas gracias y coincido plenamente con lo que mencionas, ¿no? Es triste observar estas resistencias cuando todavía no están estos mecanismos, como lo señalas muy bien, ¿no? Garantizados para toda la población. Muchísimas gracias. Creo que
con lo que mencionas, puede ser una muy buena conclusión para cerrar este módulo. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario, pregunta, cuestionamiento. ¿No? Bueno, si no fuera el caso, les agradezco enormemente su atención, sus participaciones. Fue un placer compartir con ustedes este módulo, estas 2 sesiones. Les deseo que terminen con mucho éxito este diplomado para administrar procesos electorales. La verdad me pone muy contenta verles, pero estoy segura que les seguiré viendo en otras actividades académicas. Entonces no me despido definitivamente porque nos estaremos encontrando de nuevo. Que tengan una excelente tarde, una excelente noche y hasta la próxima. Sí. Gracias, Ale. Bye bye. Buenas noches. Gracias.